En las profundidades de los Ozark, donde la niebla se enreda en las ramas como dedos espectrales y el silencio de la noche se rompe con un gemido mecánico que parece nacer del corazón de la tierra, se esconde un pueblo que promete refugio pero entrega pesadillas. Calles tranquilas que guardan secretos enterrados bajo el pavimento, rostros sonrientes que ocultan ojos vacíos y un viento que susurra nombres olvidados, arrastrándote hacia un abismo de metal y hueso. Si el bosque te llama con su canción oxidada, no respondas, porque una vez que el eco te roza el alma, el hambre de Driskin te reclamará. Continúa, si osas. El lamento ya ha empezado, es una historia larga, pero una que nunca has oído antes. Esta historia trata de un lugar que habita en la montaña, un lugar donde ocurren cosas malas. Y puedes pensar que, sabes sobre las cosas malas, puedes decidir que, lo tienes todo resuelto, pero no lo tienes. Porque la verdad es peor que monstruos o hombres. Al principio me molestó cuando me dijeron que nos mudábamos a un pequeño pueblo en los Ozark. Recuerdo que miré fijamente mi plato de cena mientras escuchaba a mi hermana montar una rabieta impropia de una estudiante de honor de 14 años. Lloró, suplicó y luego maldijo a mis padres. Lanzó un cuenco contra mi papá y le dijo que todo era su culpa. Mamá le dijo a Whitney que se calmara, pero ella se marchó furiosa, cerrando de un portazo todas las puertas de la casa en su camino a su habitación. Yo también culpaba en secreto a mi papá. Había oído los rumores, mi papá había hecho algo malo, algo terrible, y el departamento del sheriff lo había reasignado a un condado remoto para salvar las apariencias. Mis padres no querían que yo lo supiera, pero lo sabía. Tenía 9 años, así que no me tomó mucho tiempo adaptarme a la idea del cambio. Era como una aventura. Nueva casa, nueva escuela, nuevos amigos. Whitney, por supuesto, sentía lo contrario. Mudarse a una nueva escuela a su edad era difícil, pero mudarse lejos de su nuevo novio era aún peor. Mientras el resto de nosotros empacábamos nuestras cosas y nos despedíamos, Whitney se lamentaba, lloraba y amenazaba con fugarse de casa. Pero un mes después, cuando llegamos a nuestra nueva casa en Driskin, Missouri, ella estaba sentada justo a mi lado, enviando mensajes furiosos en su teléfono. Por suerte, nos mudamos en verano y tenía meses de tiempo libre para explorar el pueblo. Cuando papá empezó su nuevo trabajo en la oficina del sheriff, mamá nos llevó a dar una vuelta por la ciudad comentando esto y aquello. La ciudad era mucho más pequeña que St. Louis, pero también mucho más agradable. No había zonas malas y todo el pueblo parecía algo sacado de una postal. Driskin estaba construido en un valle de montaña rodeado de bosques sanos con senderos para caminar y lagos de agua cristalina. Tenía 9 años. Era verano, y esto era el paraíso. Solo habíamos estado viviendo en Driskin una semana más o menos cuando nuestros vecinos de al lado vinieron a presentarse, el señor y la señora Lendy y su hijo de 10 años, Kyle, mientras nuestros padres hablaban y bebían mimosas. Observé al hijo larguirucho y pelirrojo de los Lendy merodeando en la puerta, mirando tímidamente la PS2 en la sala de estar. ¿Juegas?, le pregunté. Se encogió de hombros. No mucho, ¿quieres? Acabo de conseguir Tekken 4, Kyle miró a su mamá, que acababa de recibir su tercer mimo. Sí, claro, y esa tarde, con la facilidad y simplicidad de nuestra edad, Kyle y yo nos convertimos en mejores amigos. Pasábamos las mañanas frescas de verano afuera, explorando los Ozark, y las tardes calurosas en mi sala, jugando en la PS2. Él me presentó al único otro niño del vecindario de nuestra edad, una chica delgada y callada llamada Kimbe Destaro. Era tímida pero amigable y siempre estaba dispuesta para cualquier cosa. Kimbe nos seguía tan bien que rápidamente se convirtió en la tercera rueda de nuestra tricicleta, con mi papá trabajando todo el tiempo, mi mamá absorta en sus nuevas amistades y mi hermana encerrada en su habitación todo el día. El verano era nuestro para tomarlo y tomarlo lo hicimos. Kyle y Kimbe me mostraron dónde estaban todos los mejores senderos para caminar, qué lagos eran los mejores y más accesibles en bicicleta, y dónde estaban las mejores tiendas del pueblo. Para cuando llegó el primer día de clases en septiembre, sabía que estaba en casa. El último sábado antes de que empezara la escuela. Kyle y Kimbe me dijeron que me iban a llevar a un lugar especial, un lugar al que aún no habíamos ido. ¿El árbol triple? ¿Qué es un árbol triple?, pregunté. Es una casa en el árbol totalmente genial, totalmente enorme en el bosque. Kyle dijo emocionado. PFFT, lo que sea, Kyle. Vamos, chicos, si hubiera una maldita casa en el árbol, ya me la habrían mostrado. Namu, no lo habríamos hecho, Kyle negó con la cabeza. Hay una ceremonia para los novatos y todo. Kimbe asintió con entusiasmo, sus rizos naranja oscuro rebotando sobre sus hombros diminutos. Sí, es verdad, Sam. Si entras en la casa del árbol, sin la ceremonia adecuada, desaparecerás y luego morirás. Mi cara se ensombreció. Ahora sabía que se estaban burlando de mí. Eso es mentira. Me están mintiendo. No lo hacemos, insistió Kimbe. Kyle se rió y me revolvió el pelo. Vamos, Sam.
Es una tradición. Tienes que hacerlo si quieres unirte al club. ¿Qué club? El club del árbol triple, obviamente. Kyle puso los ojos en blanco como si yo fuera el más tonto del mundo. Está bien, está bien. ¿Cuál es esta ceremonia, de todos modos? Los dos intercambiaron una mirada conspiradora y luego Kyle sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Estaba lleno de un líquido rojo oscuro que parecía jarabe de fresa. Tienes que beber esto y recitar el juramento, dijo Kyle solemnemente. ¿Qué es eso? ¿Jugo de frutas? Es sangre de dragón, susurró Kimbe, sus ojos muy abiertos y serios. Del bosque. Si no lo bebes, el árbol te maldecirá. Extendí la mano para el frasco, tratando de no reírme. Está bien, denme esa sangre de dragón. Kyle vertió un poco en un vaso de plástico y me lo pasó. Olía a jarabe de fresa, por supuesto, pero fingí que era lo más asqueroso que había probado en mi vida, arrugando la nariz y fingiendo atragantarme. Ahora el juramento, dijo Kyle poniéndose de pie y alzando los brazos como un sacerdote loco. Repite después de mí, bajo el árbol triple hay un hombre que me espera. Y si voy, o si me quedo, mi destino es el mismo, de cualquier manera, repetí las palabras. Sintiéndome tonto pero también emocionado. Kimbe aplaudió cuando terminé y Kyle me dio una palmada en la espalda. Bienvenido al club, Sam. Ahora síganos. Caminamos durante lo que parecieron horas, subiendo por un sendero empinado que serpenteaba entre los árboles. El sol filtraba a través de las hojas en rayos dorados, y el aire olía a pino y tierra húmeda. Finalmente, llegamos a un claro, donde surgía un enorme roble antiguo, sus ramas retorcidas como dedos huesudos extendiéndose hacia el cielo. Atado a 3 de sus ramas más gruesas había una plataforma de madera desvencijada, una casa en el árbol que parecía haber sido construida por generaciones de niños. El árbol triple, exclamó Kyle, señalando las 3 ramas principales que se bifurcaban juntas. Subimos por una cuerda raída hasta la plataforma, riendo y empujándonos. Adentro, el lugar estaba lleno de tesoros, revistas sucias, latas de refresco oxidadas, un viejo colchón manchado y grafitis en las paredes que decían cosas como Kyle fue aquí y Kimbe más árbol 4 ever. Pasamos el resto del día allí, contando historias tontas y planeando aventuras. Pero mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, noté algo extraño. En la base del árbol, medio enterrado en la tierra, había un pequeño montón de piedras apiladas en forma de pirámide, con una rama torcida clavada en la cima como una lanza improvisada. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando. Kyle palideció un poco. Oh, eso. Es una ofrenda para el hombre del árbol. ¿Qué hombre? Kimbe me miró con ojos grandes. El que espera debajo. No le hagas caso, Sam. Es solo parte de la leyenda, pero en ese momento, un viento frío sopló a través del claro, haciendo crujir las ramas sobre nosotros. Y por un segundo, juré que oí un susurro, bajo y gutural, como metal raspando contra metal, viniendo de las raíces del árbol. Me estremecí y me dije que era solo el viento. Pero esa noche, en mi cama, el eco persistía en mis sueños, un murmullo que me arrastraba hacia un abismo de engranajes chirriantes y sombras que se movían con vida propia. Desperté con el corazón acelerado, convencido de que el suelo bajo mi cama vibraba. Como si algo respirara profundamente en las entrañas de la tierra, los años pasaron como un río tranquilo en Driskin, pero con corrientes subterráneas que erosionaban todo a su paso. Kyle, Kimbe y yo crecimos juntos, inseparables como las raíces entrelazadas del árbol triple. La escuela era fácil, los veranos eternos, y el pueblo un capullo protector que nos envolvía en su falsa calidez. Whitney, mi hermana, se adaptó eventualmente, haciendo amigos y uniéndose al equipo de animadoras. Pero siempre había algo en el aire de Driskin, un matiz de melancolía que se filtraba en las grietas de la perfección. Gente que se mudaba y nunca regresaba. Casas vacías con carteles de su vende que se oxidaban bajo la lluvia. Y siempre, el rumor del sonido, un lamento lejano desde la montaña, como el gemido de una bestia herida que acechaba en las sombras. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero los adultos intercambiaban miradas furtivas cuando el viento traía ese eco metálico en las noches de otoño. Mi papá, con los ojos cansados del trabajo en el sheriff, siempre desviaba la conversación cuando preguntaba. Solo el viento en las minas abandonadas, hijo, decía, pero su voz temblaba y sus manos se crispaban como si intentaran aferrarse a algo sólido. A veces, lo veía de pie en el porche, mirando la montaña con una expresión de puro terror, como si esperara ver una figura emergiendo de la niebla. Cuando tenía 13 años, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil, pero inexorable. Whitney empezó a salir con un chico mayor, Tommy Landy, el hermano mayor de Kyle. Tommy era guapo, con esa sonrisa confiada que hacía que las chicas se sonrojaran. Pero había un vacío en sus ojos que me ponía nervioso.
como si detrás de esa fachada se escondiera un abismo sin fondo. Kyle lo odiaba, decía que Tommy era un perdedor que solo quería una cosa, pero Whitney estaba cegada por el amor adolescente. Sus risas resonando en la casa como un eco falso que no lograba disipar la tensión creciente. Una noche de octubre, Whitney no volvió a casa. Salí al porche con el corazón latiendo fuerte, mirando la calle vacía iluminada por la luna. Mamá estaba frenética, llamando a todos sus amigos, y papá se fue a la oficina del sheriff con la cara pálida como la cera. Horas después, la encontraron, o al menos, lo que quedaba de ella estaba en el bosque, cerca del viejo pozo minero en las afueras del pueblo. Su cuerpo destrozado, como si algo enorme la hubiera aplastado con una fuerza inhumana. La policía lo llamó un accidente, resbaló y cayó en el pozo, pero yo sabía que no era verdad. Whitney era cuidadosa, atlética, y en su cuello, apenas visible bajo el maquillaje corrido, había marcas extrañas como dedos huesudos que la habían sujetado con una fuerza sobrenatural, dejando moretones que se extendían como venas oscuras bajo su piel pálida. El funeral fue un borrón de lágrimas y pasteles de condolencia que sabían a ceniza en la boca. Kyle y Kimbe se quedaron a mi lado, sus manos pequeñas apretando la mía con una fuerza desesperada. Pero en sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía. El pueblo nos había reclamado a uno de los nuestros. Y no sería el último. Esa noche, después del entierro, nos reunimos en el árbol triple, sentados en silencio, mientras la luna filtraba su luz plateada a través de las ramas. Nadie habló, pero el viento trajo el sonido de nuevo, más cercano, como un susurro, que se reía de nuestro dolor. Después de eso, Driskin ya no parecía un paraíso. Las risas en el árbol triple sonaban forzadas, los lagos cristalinos reflejaban sombras más oscuras que se movían bajo la superficie. Empecé a notar cosas, vecinos que evitaban ciertas calles al atardecer, niños que desaparecían del patio de recreo por días sin explicación, y siempre ese sonido, más fuerte ahora, como si la montaña estuviera despertando de un sueño largo y hambriento. Los viejos del pueblo, sentados en los porches con pipas apagadas, murmuraban sobre la maldición de las minas, pero sus ojos evitaban los míos, como si mirarme pudiera invocar al mal a los 15. Kyle y yo nos volvimos rebeldes, buscando respuestas en la oscuridad. Fumábamos en el bosque, bebíamos cerveza robada de la bodega de su papá, y explorábamos las minas abandonadas en busca de respuestas que nos aterrorizaban. Kimbe nos seguía, su curiosidad más fuerte que su miedo, aunque sus manos temblaban cuando entrábamos en las cuevas húmedas. Tal vez sea el fantasma de los mineros, bromeaba ella, pero su voz temblaba, y sus ojos escaneaban las sombras como si esperara ver formas espectrales emergiendo de las paredes agrietadas. Una noche, acampando cerca del pozo donde encontraron a Whitney, oímos el sonido de verdad. No era viento. Era un lamento profundo, resonante, como engranajes oxidados girando en las entrañas de la tierra. El suelo vibró bajo nosotros y el aire se llenó de un hedor metálico, como sangre y óxido mezclado con el dulzor podrido de la muerte. Nuestras linternas parpadearon, y por un instante juré ver una silueta en la entrada del pozo, alta, encorvada, con ojos que brillaban como carbones encendidos. ¿Qué demonios es eso?, susurró Kyle, su linterna temblando en su mano como una hoja en la tormenta. Kimbe se acurrucó contra mí, su aliento cálido en mi cuello, pero helado por el miedo. Borrasca, murmuró. Eso es lo que llaman al sonido. Borrasca, ¿qué significa? Nadie lo sabe seguro. Dicen que es el viento en las minas, pero los viejos del pueblo. Ellos susurran que es algo más. Algo que toma lo que quiere, que se alimenta de la inocencia y deja solo ecos. Su voz se quebró, y en ese momento, el sonido creció, envolviéndonos como una manta asfixiante. Esa noche, no dormimos. Al amanecer, encontramos huellas alrededor del campamento, grandes, irregulares, como de algo que se arrastraba en 4 patas. No eran de animal, eran demasiado humanas, con dedos alargados que se clavaban en la tierra como garras. Seguimos las huellas hasta el borde del bosque, donde desaparecían en una grieta en la montaña. Un agujero negro que parecía exhalar un aliento fétido. Los años siguientes fueron un torbellino de dolor y secretos que se enredaban como raíces podridas. Mamá se hundió en la depresión, pasando días enteros en la cama, susurrando el nombre de Whitney como una oración rota. Papá se volvió distante, obsesionado con casos de personas desaparecidas que nunca resolvía, sus archivos apilados en el sótano como tumbas de papel. Kyle se volvió cínico, fumando más, bebiendo más, sus ojos inyectados en sangre, reflejando el vacío que crecía en su alma. Y yo empecé a trabajar en la panadería del pueblo, amasando masa con manos mecánicas, tratando de olvidar el peso de los secretos que me aplastaban.
Pero el olvido no era posible en Driskin. Las desapariciones continuaban como un reloj inexorable. Primero, un chico del equipo de fútbol encontrado en el lago con el cuerpo hinchado y marcas idénticas a las de Whitney. Luego, la hija de la maestra desaparecida durante una excursión escolar, su mochila abandonada con un mensaje garabateado: borrasca viene. Cada vez el sheriff lo encubría: accidentes, fugas, suicidios. Y cada vez el sonido de borrasca resonaba más cerca, como si se regocijara en la cosecha de almas. Kimbe cambió también. Se volvió más callada, sus ojos siempre vigilantes, como si esperara que algo la reclamara en cualquier momento. Una noche, después de una fiesta en el lago, donde el alcohol fluía como un río envenenado, me confesó su secreto bajo las estrellas: había visto algo en el bosque, cerca del árbol triple. Una figura encorvada, observando desde las sombras, con piel pálida y arrugada como papel viejo. Tenía ojos amarillos, Sam, como los de un demonio que ha visto demasiado. Su voz era un hilo frágil, y sus lágrimas caían calientes sobre mi mano. Pensé que era la cerveza hablando, pero al día siguiente encontramos su casa vacía. Su papá, histérico, gritando sobre una nota de suicidio que nadie vio. Pero no había nota, solo su habitación revuelta, con ropa esparcida como si hubiera luchado contra un invasor invisible, y en el espejo, garabateado con lápiz labial rojo como sangre: borrasca me llama. Kyle y yo nos volvimos locos buscándola. Revisamos los bosques durante días, interrogamos a los viejos del pueblo que mascullaban maldiciones y escupían tabaco. Incluso confrontamos a Jimmy Prescott, el tipo rico que poseía la mitad de Driskin, su mansión erguida en la cima de la montaña como un trono de huesos. Sus ojos amarillos brillaron con diversión maliciosa, su sonrisa un corte en la cara arrugada. Muchachos, borrasca no es un lugar, es un sonido. Y a veces, el sonido te encuentra a ti, te envuelve y te arrastra a las profundidades, donde los secretos se convierten en polvo. No entendimos hasta que subimos a la montaña, siguiendo el lamento que nos guiaba como un faro perverso. Las minas abandonadas se extendían como venas podridas bajo la tierra, sus entradas cubiertas de enredaderas que se movían como serpientes vivas. En la oscuridad, con linternas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes, encontramos la verdad. No era una mina, era una fábrica, una bestia mecánica de engranajes y tubos oxidados, alimentada por cuerpos pequeños, rotos, convertidos en polvo blanco que los Prescott distribuían como droga. Un polvo que enloquecía a los adictos y los convertía en marionetas del ciclo interminable. El horror nos paralizó. El aire espeso con el hedor de la muerte y el metal. Vimos restos, mechones de pelo naranja como los de Kimbe, un zapato que perteneció a Whitney, huesos astillados que crujían bajo nuestros pies. Kyle se derrumbó, sollozando en la oscuridad, sus lágrimas mezclándose con el polvo blanco que cubría el suelo. Tenemos que detenerlo, gimió, pero su voz se perdió en el rugido creciente de la máquina. Intentamos planear algo, cualquier cosa, para destruir la fábrica. Hablamos de explosivos, de alertar a las autoridades estatales, pero el miedo nos tenía atrapados. Los Prescott eran intocables, sus tentáculos alcanzaban cada rincón de Driskin, el sheriff, los maestros, incluso el pastor de la iglesia. Todos parecían saberlo, todos parecían cómplices, sus sonrisas falsas ocultando el conocimiento de la verdad. Una noche, encontramos un diario escondido en el sótano de la casa de Kyle, escrito por su abuelo, un antiguo minero. Hablaba de un pacto con la montaña, un ritual que alimentaba la máquina con sangre para mantener al pueblo próspero. La montaña exige su precio, escribió, y nosotros pagamos con los inocentes. El diario nos dio pesadillas, pero también pistas. Seguimos explorando, cada vez más profundo, hasta una cámara oculta, donde el sonido de borrasca era ensordecedor. Allí, en un altar de piedra cubierto de sangre seca, encontramos grabados antiguos, símbolos que no entendíamos pero que nos hacían estremecer. En el centro, una figura tallada, un hombre encorvado con ojos huecos, sosteniendo un corazón palpitante. Era el hombre del árbol, el guardián de borrasca, y su presencia parecía impregnar el aire con un peso opresivo. Pero el sonido rugió de nuevo y las sombras se movieron. Figuras encorvadas emergieron de los túneles laterales, ojos amarillos brillando como faros en la niebla. Eran los guardianes de borrasca, hombres rotos por la adicción, sus cuerpos deformados por años de exposición al polvo. Sus rostros eran máscaras de carne podrida, sus movimientos erráticos pero precisos, como marionetas guiadas por hilos invisibles. Vimos, tropezando en la oscuridad, el eco de sus pasos persiguiéndonos como un latido maligno. Driskin nos tenía. El pueblo devoraba sus propios secretos, y nosotros éramos los siguientes en la fila. Ahora, años después, vivo en la ciudad, lejos de las montañas que me persiguen en sueños. Pero en las noches quietas, lo oigo. El lamento metálico, llamándome de vuelta con una insistencia que crece como una fiebre. Borrasca. A veces, despierto en medio de la noche, convencido de que hay huellas en el piso de mi apartamento, grandes e irregulares, llevando hacia la puerta. Miro por la ventana y veo la silueta de la montaña en el horizonte, aunque sé que no debería estar allí.
El polvo blanco aparece en mis bolsillos, un recordatorio de que el ciclo no ha terminado. Kyle desapareció poco después de esa noche. Lo último que supe fue una postal sin remitente, con una sola palabra, vuelve. Y en mis sueños, veo a Kimber y Whitney, sus rostros pálidos emergiendo de la máquina, sus bocas abiertas en un grito silencioso que se funde con el rugido de borrasca. El pueblo no deja ir a nadie. Sus raíces se extienden bajo la tierra, buscando, reclamando. Si escuchas el sonido, ya es tarde. Te ha encontrado.